Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos en la cuarta parte del capítulo 12, referente a la diversidad y unidad en los dones espirituales, en donde a partir del versículo 1 hasta el 11, el Espíritu Santo y los dones que Él concede, lo que estamos viendo. Recuerde, el Espíritu Santo es la fuente de los dones. Aquí continuamos entre el versículo 7 al 11, referente a las variedades de las manifestaciones del Espíritu. Y podemos ver aquí el discernimiento de espíritu, la capacidad de distinguir entre la doctrina verdadera y la falsa, y entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no lo es. Aquí nosotros podemos ver y aclarar todo esto que estamos indicando a través de el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 18 al 23, como también en el capítulo 16, de los versículos 16 al 18, en donde habla referente a aquella muchacha que tenía la posesión de un espíritu y ella estaba hablando siempre, pero Pablo puede discernir todo esto y él dice, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces es muy importante que a pesar de que una persona puede estar hablando bien de Dios, pero debemos aprender a discernir de parte de quién viene, y esto es lo que Pablo sentía y veía que esto no era de Dios. Satanás aparece como un ángel de luz. Satanás se manifiesta de diferentes maneras y en esto nosotros también podemos comprobar las diferentes partes de la Biblia, como en el caso de la segunda carta de Pablo a los Corintios del capítulo 11, versículo 14. También engaña con un mensaje falso y tentador, según Génesis 2, 16 del 3 al 5. Puede haber espíritu mentiroso en la boca de los profetas, según menciona también en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 21 al 23, como también del segundo libro de Crónicas, capítulo 18, del 20 al 22. Esto usted lo puede leer, comprobar, verificar, porque también Satanás puede hablar justo después de que Dios habla, como lo menciona Mateo 16:23. A veces las personas que parecen decir las cosas correctas en realidad son del diablo. Vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 12, como también lo que habíamos leído anteriormente del capítulo 16, el versículo 16 al 18. Es importante poner a prueba la palabra de cualquiera que afirme hablar de parte de Dios. Y esto lo vemos también en la primera carta de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Satanás puede obrar milagros engañosos, como menciona también en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 12, versículos 9 al 10, y en Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 11 al 12. Recuerde esto, el diablo tratará de infiltrar la iglesia con falsos maestros, como lo declara en Judas capítulo 4 y en segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 2. ¿Cuánta necesidad tenemos del don del discernimiento en la iglesia hoy en día? Es esta la verdad. Necesitamos siempre saber, siempre estar en armonía, en comunión con Dios, para no caer en todo esto que Satanás pretende
solamente confundir. Recordemos también que dentro de estos dones que estamos hablando, el don de lenguas es un lenguaje personal de oración dado por Dios. Recuerde esto, mediante el cual el creyente puede comunicarse con Él más allá de los límites del conocimiento y la comprensión, como lo declara en la primera carta de Corintios capítulo 14. Es más, nosotros podemos leer todo este capítulo, que es muy interesante, pero aquí los vamos a mencionar referente a los versículos 14 y 15. El lenguaje es un acuerdo entre partes, donde se concuerda que ciertos sonidos representan ciertos objetos o ideas. Al usar el don del lenguaje, nos comprometemos con Dios a que mientras el Espíritu Santo ora a través de nosotros, aunque no entendemos lo que oramos, Dios sí lo entiende. Por lo tanto, si esto nos muestra que las lenguas tienen un lugar importante en la vida devocional del creyente, pero un lugar pequeño en la vida comunitaria de la iglesia, porque también en esta carta, en la primera carta de Corintios, de este capítulo 14 que estamos hablando, declara ahí los versículos 18 al 19, especialmente en las reuniones públicas, como menciona en el versículo 23. Nosotros no deberíamos estar hablando en lengua si no hay un intérprete. Cuando es practicada en la vida corporativa de la iglesia, debe ser controlada cuidadosamente y nunca sin una interpretación dada por el Espíritu Santo, según lo declara, según nosotros podemos ver en esta primera carta a los Corintios, capítulo 14, los versículos 27 al 28. Recuerde esto, es muy importante entonces la capacidad de orar en lenguas desconocidas. No es un don que se le da a todo creyente, como lo declara en el versículo 20 de este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. La capacidad de orar en lenguas no es evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Este énfasis ha llevado a las personas a buscar el don de lenguas y a falsificarlo, simplemente para demostrar a sí mismos y a los demás que realmente están llenos del Espíritu Santo. Pero esto no siempre es una realidad, no siempre esto podemos ver que es parte de parte de Dios. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Mucha gente cree que el don de lenguas murió con los apóstoles. Curiosamente, muchas de ellas definen el don de lengua simplemente como la capacidad de hablar en otros idiomas con el propósito de difundir el evangelio en otros idiomas, pero esa necesidad no ha cambiado en absoluto desde los días de los apóstoles. En cambio, la Biblia dice claramente que el don de lenguas está destinado a la comunicación de una persona con Dios, no con los hombres, según la primera carta de Corintios capítulo 14, versículo 2. Incluso el día de Pentecostés, aquí nosotros podemos recordar cuando los discípulos hablaron en lenguas, no estaban predicando a la multitud. Pedro lo hizo en griego, el idioma común a todos ellos. Más bien estaban alabando a Dios, hablando en nuestras propias lenguas de las maravillosas obras de Dios que menciona Hechos capítulo 2 versículo 11, y la multitud en el día de Pentecostés escuchó a los discípulos hablar a Dios
con entusiasmo. Aquí entonces nosotros podemos ver de cómo a menudo quienes hoy hablan en lenguas son objeto de burla por parte de quienes niegan este don, acusándolos de hablar sin sentido. Pero recuerde, Hechos 2 se utiliza erróneamente para justificar esto, pues afirma que quienes hablaron en lenguas el día de Pentecostés lo hicieron en idiomas inteligibles y comprensibles para los demás. Sin embargo, nos indica que de los aproximadamente 120 que hablaron en lenguas, lo hicieron en idiomas comprensibles. Recuerde esto, es muy importante darnos cuenta de cómo nosotros estamos utilizando este don o mal utilizando. Tampoco debemos suponer que quienes no fueron comprendidos de inmediato por los presentes hablaron sin sentido, como se suele decir despectivamente a quienes hablan en lenguas. Quizás alabaron a Dios en un idioma completamente desconocido, aunque humano. ¿Cómo sonaría el idioma de los aztecas para los romanos? O en un idioma único dado por Dios y comprendido solo por Él. Después de todo, la comunicación con Dios y no con los hombres es el propósito de hablar en lenguas. Recuerde esto, según el capítulo 14, versículo 2 de la primera carta a los Corintios. La repetición de frases sencillas, inteligibles y quizás sin sentido para los observadores humanos no significa que dicho discurso sea un galimatías. Recuerde, esto significa un lenguaje oscuro. La alabanza a Dios puede ser sencilla y repetitiva, y parte de la dinámica del don de lenguas reside en que trasciende la comprensión del hablante. Una vez más, nosotros podemos recordar en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el versículo 14, siendo entendida únicamente por Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.